Si hay alguien que conoce de cerca a Alberto Fujimori, es el doctor César Nakazaki. No estamos hablando de un familiar, estamos hablando de un abogado que aparece en esta fotografía tomada en Japón en mayo del año 2005. César Nakazaki dejó la defensa de Alberto Fujimori en el 2013. No ha querido revelar hasta ahora por qué, pero está aquí con nosotros porque sin duda el tema del indulto está en la agenda noticiosa de los peruanos cuando se habla y se baraja incluso y se especula sobre si saldrá en octubre, si saldrá en noviembre. Algunos dicen que van a esperar a Navidad, otros dicen que esperarán la visita del Papa Francisco, pero en fin, el tema del indulto está ahí y el gobierno no ha hecho nada por desmentirlo. Por el contrario, se ha referido al tema como un problema médico, dejando una puerta abierta a esa posibilidad. Doctor, bienvenido. Gracias. Buenas noches y sorprendido por la foto. ¿Por la foto? ¿Quiere verla de nuevo? No, sí la sé, sino que nunca había sido pública. Bueno, pero es que... Tienes una buena fuente. Acá está. Esta es la foto. Claro, efectivamente. Esta es la foto. Cuando viajé al Japón. Exacto. Conocí al presidente. Al poco de conocer a Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Así es. Usted ha declarado que Fujimori no debería morir en prisión. La figura del indulto se ha cuestionado y quienes la defienden. ¿Cuál es su punto de vista como especialista? ¿Hay candados para este indulto? Si se tratara de un indulto ordinario o político, sí tendría muchos problemas. Pero si se trata de un indulto humanitario, no. Porque el mismo derecho de los derechos humanos que creó la lesa humanidad para evitar impunidad, injusticia y poder perseguir a los autores de lesa humanidad de manera eterna, esa misma madre creó la prohibición de penas inhumanas o crueles, creó el indulto humanitario. O sea, el indulto humanitario procede en todo caso, sea delito de guerra, delito de lesa humanidad, incluso delito lesa común, humanidad. Cualquier delito. Porque hay quienes dicen que no, que si el presidente indulta a Fujimori, esto va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el indulto se declara a todos esos no amigos procedente. Les pido que revisen. Cuando se prohíben autoamnistías, indultos, se refiere a los indultos ordinarios. Nunca la Corte Interamericana, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ningún tribunal de derechos humanos jamás ha dicho que el indulto humanitario no procede para algún delito. Los delitos más graves internacionales son los delitos de guerra. De ahí siguen los delitos de humanidad y luego vienen los delitos comunes. El indulto humanitario procede en todo caso en el cual la enfermedad o la vejez haga que la cárcel ya no solo quite libertad, sino quite vida o salud. Por eso es que bien señala el presidente de la República cuando el tema es un tema médico. Si hay evidencia médica que acredite una enfermedad donde ya la cárcel, como repito, ya no quite solo libertad, entonces procede un enfermo de Parkinson, un enfermo de Alzheimer, un enfermo de demencia senil, unas personas con cardiopatía, como son las que establece ahora el presidente Fujimori, perfectamente él califica para un indulto Sin embargo, humanitario. se cuestiona y se dice que los males que aquejan al expresidente Alberto Fujimori son los males propios de una persona de su edad. A ver, cuando presenté el indulto, no sé si se hará público también, ya me has dado miedo con lo de la foto, pero bueno, es un documento público, ahí me preocupé de poner todos los casos donde se ha dado indulto humanitario, todas las enfermedades. Y así como reconozco que Alberto Fujimori no estaba en la enfermedad más grave, tampoco estaba en la menor enfermedad, por la cual se ha dado indultos humanitarios a condenados por terrorismo, cuando la enfermedad lo correspondía. Él está en el intermedio. Así que si alguien... ¿Y esos indultos datan de cuándo, perdón? Todos los puse. A la fecha en que yo hice mi indulto humanitario, ¿Cuántos sin más excepción. o menos se habían 40, calculado? 50, y era todos los habidos y por haber. ¿Pero presos por terrorismo? Por todo, había terrorismo, homicidio, delitos sexuales, porque el indulto humanitario, por eso, toda la crítica que el indulto no se puede todo, es para el indulto ordinario, porque el indulto ordinario responde a viejo rezago del rey. El rey que viene de Dios perdona por encima del bien y el mal a quien quiere. Entonces se dice, no, hay ciertos delitos graves. Por eso la Constitución se llama de gracias presidenciales. Pero el indulto humanitario tiene otra naturaleza. Tan es así que el indulto humanitario es una obligación. Debería existir una política de indultos humanitarios, porque en mi información manejo más o menos 900 personas
que por razones de edad o enfermedad pueden calificar o deben calificar para un indulto humanitario. ¿Qué pasa con la ley 28760, la ley que prohíbe el indulto en casos de secuestro o extorsión? El ordinario. También es el común, ordinario. El ordinario común. Cuando dicen, por ejemplo, el indulto humanitario no tiene ninguna limitación en ningún delito. Ninguno. Por eso pongo los de guerra. Delitos de guerra. Si Adolfo Hitler estuviera vivo y le da Parkinson o le da demencia senil o le da psicosis, procede un indulto humanitario. O sea, el indulto humanitario es una creación del derecho internacional de los derechos humanos para acabar con la prohibición de las penas inhumanas o crueles. No tiene ninguna limitación, salvo que no sea verdad la enfermedad. Caso del señor Cruciat. Se demostró que la edad no era verdadera, el indulto fue fraudulento, se anuló el indulto. Y se cayó. Ahora, ¿este indulto humanitario requiere que haya un pedido formulado? No necesariamente. ¿Por qué? Porque como es una obligación, no es un perdón propiamente, puede ser pedido o puede ser de oficio. La gran confusión es esta. En el Perú no existe y debería existir una ley de desarrollo constitucional que señale ¿en qué consiste o cómo se ejerce esa potestad constitucional? Lo que existe es una norma administrativa que por jerarquía no puede ni rozar la Constitución. Entonces, esa norma es solamente un instructorio, una guía. Y ahí, por ejemplo, se habla de pacientes moribundos. Entonces, ¿alguien ha creído alguna vez el indulto humanitario solo procede para moribundos? Falso. Que revisen todas las normas de la Organización de las Naciones Unidas que regule el tema del indulto humanitario. Hay casos, como te repito, Parkinson, Alzheimer, demencia senil, donde procede el indulto humanitario. No es necesariamente para moribundos y tampoco tiene que pedirse. Puede ser de oficio o puede ser a pedido, obviamente, interesado. Pero me dice que esto es parte de una reglamentación que no tiene ni por asomo la jerarquía de la Constitución. Es norma administrativa. Es una norma administrativa. En el supuesto que se dé, también se ha dicho esto, iría al Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasaría ahí? Es decir, ¿se contradice en algo con lo que hay en la Constitución? No habría ningún problema, porque el Tribunal Constitucional... ¿Es constitucional? ¿A eso me refiero? Absolutamente. Yo invito a que revisen todas las sentencias del Tribunal Constitucional, tienes como invitado a un defensor del pueblo, que señalen un solo caso de norma internacional de derechos humanos que diga que el indulto humanitario no procede en un delito. Que busquen los delitos de guerra, ejecuciones extrajudiciales, genocidios. El indulto humanitario procede en todos los casos y el Tribunal Constitucional lo único que ha señalado es justamente el caso que si el indulto es fraudulento, tú dices que tienes cáncer y no tienes cáncer, dices que tienes tuberculosis y no tienes tuberculosis, obviamente el indulto se tiene que anular. Entonces el Tribunal Constitucional ha señalado algunas pautas perfectamente aplicables, no hay ningún problema. Usted dice que cuando estudió el caso del presidente y cuando presentó el indulto, en ese momento él no estaba ni en los casos extremos, pero tampoco en los menos era el peligrosos. intermedio estaba como de a media casos. tabla, Así, a media tabla. En este momento la situación ha empeorado. Obviamente, porque teniendo una buena atención médica, porque ¿quién podría desconocer que el presidente Fujimori tiene una buena atención médica? A pesar de esa buena atención médica, casi quincenalmente tiene que salir porque no se controla la cardiopatía. Porque el problema es que se presente en cualquier momento el descontrol de la presión de los movimientos del corazón y mientras que no sea tratado, hay el peligro grave de un infarto. La última vez se lo tuvieron que llevar en taxi de emergencia porque no había ni ambulancia. Entonces, por eso yo razonaría así. Si a pesar de todo el buen servicio que tiene, cada 15 días tiene que salir al hospital, algo está pasando. Tiene 80 años, son 12 años de cárcel. Ya es tiempo suficiente. Es indulto humanitario. No es político ni ideológico. Por eso me da pena que le engañen a las víctimas que tienen un tema a discutir acá. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a un juicio y a una condena. Y que se ejecute la condena legalmente. No tienen derecho a una pena inhumana o cruel. O sea que si el condenado le da psicosis, tiene que seguir en la cárcel eternamente. Eso no dice el derecho de los derechos humanos que les permitió alcanzar justicia, sino que derechos humanos para encarcelarlo, pero los derechos humanos no para reconocer el indulto humanitario. Eso es una manipulación política o ideológica de los derechos humanos.
Esto significa que si el caso va a la Corte tendría que descartar esa demanda. Lo va la Corte Interamericana de Derechos Humanos y queda grabado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos santifica el indulto humanitario. La única manera que no procede el indulto humanitario es que no sea anciano o no esté enfermo. ¿Está asesorando al presidente Kuczynski? ¿Al presidente Kuczynski? Sí. No lo conozco al presidente. No lo conoce el presidente. No lo conozco, pero además tiene un excelente abogado que es el doctor Loli, ¿no? O sea que bien asesorado está, por cierto. Él es el que lo está asesorando en la materia del indulto. Porque es un buen abogado, ¿no? Y además es experto en derecho penal. Y ahora el ministro de Justicia ha sido presidente del Poder Judicial, o sea, conoce perfectamente el sistema. ¿El cambio de ministro le sugiere que el indulto está cerca? Vi esa lectura, pero no lo creo, porque el doctor, el ministro de Justicia actualmente, él no ha trabajado en área penal. Siempre trabajó en el OCMA y luego trabajó en sala constitucional. Se le conoce como un hombre duro, firme, o sea, no tiene pasado político, no veo ningún elemento, ¿no? Pero tampoco se opone, como ocurría con Marisol Perestillo, Es que ¿no? Marisol es una gran contradicción. Yo le vi un gran desarrollo como congresista, pero como ministra de Justicia no le he visto las mismas luces en varios temas. ¿En cuáles, por ejemplo? Bueno, varios temas. Bueno, la Procuraduría, el hecho de no haber puesto a... ¿Quién es el Lugaz de hoy? Si es que la Procuraduría seriamente está peleando en el caso Lava Jato, el Lugaz de hoy no existe, ¿no? Por poner ahí un ejemplo. ¿Y quién podría ser el Lugaz de hoy? Yo creo que debieron haberlo sacado de procuradores anticorrupción que no han ejercido. Iván Meini, Iván Montoya, el mismo Ronald Gamarra, aprovechar la experiencia, no empezar de cero. Lo que pasa es que antes era muy fácil, porque antes pues a Matilde Pinche, a los dos secretarios de Montesinos los tenías en el parque, o sea, las pruebas las recogías del parque. Ahora hay que trabajar ingeniería financiera, saber otros idiomas, cooperación internacional. ¿Y es por eso el retraso en las investigaciones de Odebrecht? El caso Lava Jato es demasiado grande para el sistema de justicia peruano de hoy. ¿No está dando la talla el sistema de justicia peruano para el caso de Salvo el Poder Judicial, que ha hecho su tarea y ha armado un buen equipo, la Fiscalía está tratando, pero la Procuraduría, con todo, yo respeto mucho a los procuradores, pero vuelvo a preguntar, ¿quién es el Lugaz de hoy? Es evidente que es May, pues, ¿no? Quería preguntarle también por otros temas. Circuló ayer, y debe haberlo leído usted en Diario Correo. ¿Qué salió en el Correo? Hay una chiquita, como llaman en el ¿qué Diario dice Correo. una chiquita? Que estaría en conversaciones con Nadine Heredia para defenderla. Así estuviese, yo no podría faltar el respeto a un conjunto de buenos abogados que están interviniendo hasta el día de hoy, ¿no? Pero eso Sus abogados son Julio César Espinosa, Wilfredo Pedraza y un equipo de abogados que están interviniendo. ¿Y cuál es su mirada del proceso? ¿Existe la posibilidad de poder eliminar la prisión preventiva en el caso de Nadine yo he Heredia comentado y varias veces que el tema de la prisión preventiva es arbitraria sin lugar a dudas, porque a la mitad del tratamiento médico, para pasar de antibióticos a cirugía, tú tienes que demostrar que los antibióticos han fracasado. Solo cuando se violan las medidas de restricción, cuando se demuestra que tú has obstaculizado diligencias, tal testimonio no se llevó porque tú lo obstaculizaste, tal documento no se pudo analizar porque tú lo rompiste, ahí recién procede cambiar de comparecencia a detención o a prisión preventiva, como se llama ahora, ¿no? Entonces sí está hablando con Nadine Heredia. No, yo no digo esto. Yo te podría decir quién no me consulte en este país, no, con todo respeto y humildad, pero otra cosa es que tome las defensas, ¿no? Correcto, pero no lo niega entonces. No lo comento porque soy profesor de ética profesional, no podría nunca tratar ese tema, sea o no sea. Lamentablemente no puedo ni afirmarlo ni desmentirlo. Tampoco ha dicho por qué dejó de defender al presidente Fujimori. Igualmente, corresponde, guarda eso en el ámbito del secreto profesional. Yo creo que 8 años, si mi memoria no me falla, me dediqué en cuerpo y alma a defender al presidente Fujimori, el cual fue el más alto honor para mí como abogado defensor. Qué mejor, qué mayor esfuerzo. Cuántas veces me has entrevistado por esos temas. O sea, he luchado, creo que arduamente, y por eso es que estoy convencido que no debe morir en prisión.
sí sería una gran injusticia que Alberto Fujimori muera en la ¿Qué cárcel. impacto político tendría la salida de Alberto Fujimori? Bueno, Usted que ha estado cerca, le pregunto esto porque Kenji Fujimori dice que su padre, por la edad que tiene y por los males que padece, ya no tendría la fuerza física para poder enfrentar, digamos, una coyuntura política agresiva. Yo también estoy convencido de eso. He visto al presidente Fujimori, lo visito con cierta frecuencia, y él evidentemente está muy deteriorado, ¿no? Muy deteriorado. O sea, si hay enemigos políticos que tiemblan de que Alberto Fujimori salga a hacer política, de acuerdo a la presencia física y a su cuadro de salud, no lo creo, ¿no? Por eso es que bien explica a su hijo que lo que quiere es tener los últimos años de su vida haciendo la vida que le corresponde a una persona, ¿no? Y creo que lo merece. La justicia es de dos platos. El problema es que hay algunos que pesan la justicia con un solo plato. Y con un solo plato, como siempre digo, el pollo no se pesa bien. Entonces debe ser justicia de dos platos. Hay cosas buenas y hay cosas malas, hay que sopesarlas. Son 12 años. 12 años. El caso Kenji, Keiko, Fuerza Popular, ¿cómo lo ve usted que ha estado tan cerca de la familia? Me quedo en eso último. Yo estuve muy cerca de la familia. Los 4 hermanos Fujimori conmigo fuimos un solo puño en la lucha de la defensa de su padre. Pasamos momentos muy duros. Y si algo, cuando asumí la defensa del presidente Fujimori, me preguntaba mucho Eso fue en Japón, usted Sí, lo conoce sí. en Japón. Viaja a Japón. Así es, Germán así es. Kruger me parece que es el intermediario. Uno de los intermediarios. Uno. Me estás asustando, Mávila. No. Uno de dos. Uno. Yo asumo la defensa porque quien me convoca es el profesor Silva Santisteban, que fue secretario del presidente Fujimori, luego embajador en Alemania, y fue mi profesor en la Universidad de Lima. Entonces me convocan luego de una serie de defensas que es pública que yo tuve, ¿no? Recuerdo que cuando llegué a Japón el presidente Fujimori tenía mi defensa de Boloña y la defensa de Marta Chávez. Entonces yo pedí conocerlo, porque si no te miro a los ojos, si no te escucho y tú no me dices sí a la defensa que yo planteo, nunca tomo un caso. Entonces viajé, estuvimos una semana allá y luego nos pusimos de acuerdo y empezamos a luchar ya todo lo que es conocido hasta ahora. ¿Y la familia estuvo y te unida decía, hasta el final? Entonces lo que me preguntaba era, ¿Cuál es su ¿por qué recuerdo? se quedaron con el papá? Era algo que como cualquier peruano tenía curiosidad. Y el amor entre Alberto Fujimori y sus hijos es muy grande. Yo he visto cuando Keiko Fujimori iba a Chile y era maltratada cuando recién detienen al presidente Fujimori, cómo tenía que pelear y llorar para luchar por su padre. Por eso es que me parece muy injusto que por especulaciones políticas se ponga en duda un amor paterno-filial muy grande. ¿Y el amor fraternal entre Keiko y Kenji? Yo con todo respeto diría, Kenji y Keiko no solo es una relación fraternal, ten presente que hay el divorcio lamentablemente siendo muy pequeño, Kenji. Entonces quien hace de madre también, quien no solo hace de hermana, sino de madre es Keiko. La relación entre ellos es muy, muy cercana, muy grande. Por eso es que yo descarto completamente que haya algún tipo de pugna que haya afectado la relación familiar más allá del acento que cada uno ponga y el estilo, porque ambos luchan por la libertad de su padre. No los cada ve, uno no con los ve acentos como distintos. candidatos enfrentados políticamente. Bueno, hasta ahí no llego. No. Estoy tratando de aprovecharme. Yo solo soy abogado. Estoy tratando de aprovecharme de su pero presencia. No, yo en realidad poco conozco de política, ¿no? Yo solo soy abogado y más bien sí veo una familia muy unida, ¿no? Y creo que algo advierto, si algo es Fuerza Popular es el recuerdo de Alberto Fujimori y de su labor, ¿no? Así que creo que todos son conscientes de eso, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por habernos Gracias acompañado aquí en el programa. La foto, me la puedo quedar, ¿no? Por supuesto. Ok, me la guardo Está muy entonces. Esa era la foto de cuando se conocieron César Nakazaki y Alberto Fujimori. Nosotros vamos a continuar hablando del tema del indulto también porque está con nosotros la voz que representa a las víctimas de estos casos justamente como Barrios Altos o La Cantuta que le están pidiendo al presidente una audiencia. Regresamos. Continuamos aquí, ya está con nosotros sin pérdida de tiempo, lo anuncio Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ellos han convocado una conferencia de prensa el día de mañana porque están representando a las víctimas de casos como Barrios Altos o La Cantuta.
y han pedido una audiencia con el presidente Kuczynski, pero parece que el presidente ha dado alguna fecha y ha incumplido con esta fecha, según tengo entendido, y es por eso la conferencia y la convocatoria que se realizará mañana. Bienvenido. Gracias, Mavila, por la entrevista. Sí, efectivamente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se comprometió públicamente en recibir a las víctimas a propósito de toda esta discusión pública en torno al indulto ya en el mes de julio, ¿no? Hemos contactado con su despacho, con su secretario técnico y en repetidas oportunidades finalmente se postergó. ¿Qué fecha les dio, perdón? Hacia el mes de agosto, la primera semana. Primera semana de agosto. Digamos, ¿se comunicó alguien con ustedes para decirles efectivamente, su secretario técnico, ¿no? Y esto finalmente se postergó y nuevamente aparece el tema. Y lo que entendemos es que el presidente tiene que escuchar a las partes, ¿no? Ha escuchado a Kenji, ha escuchado a Keiko, ¿no es cierto? Se ha entrevistado con una serie de operadores políticos también en el ánimo de dialogar para viabilizar la mejor gobernanza en el país y sin embargo aún no recibe a quienes han sido víctimas de un aparato armado y organizado desde el propio Estado para eliminar a peruanos y peruanas. ¿Qué opina de lo señalado por César Nakazaki hace instantes aquí en el programa? Yo creo que procede, él se ha referido al indulto humanitario y ha dicho que no hay restricción alguna. Yo creo que es un reconocido abogado, ¿no? Pero no es una autoridad médica como para poder dar fe sobre la situación actual del estado de salud del señor Alberto Fujimori. ¿Pero ustedes coinciden en que esto pasa por un tema médico? Y sobre su opinión, él ha manifestado algo que me parece no preciso e incorrecto de su parte al plantear que el indulto es algo que se tiene que dar por oficio o de oficio y no a solicitud de parte. De acuerdo al reglamento de la Comisión de Indultos, ¿no? Y además sobre eso ya se ha pronunciado el propio Tribunal Constitucional, hay un procedimiento bastante definido y el primer requisito es la solicitud de parte, no es de oficio. Si estuviésemos en la situación de oficio, estuviéramos en la situación de Aurelio Pastor cuando finalmente mediaron para que se otorgaran, digamos, estos indultos, ¿no? Que finalmente la opinión pública se dio cuenta que se trataba de todo un negociado, ¿no? Mañana ustedes van a pedir entonces una fecha para una reunión. ¿Tienen preparadas algunas otras Nosotros actividades? Lo que le estamos recordando son varias cosas al señor presidente de la República. Primero, que se ha comprometido en recibir a las víctimas para escuchar a quienes han sido víctimas. ¿La coordinadora ha reunido cuántas son las víctimas o familiares de las víctimas? Estamos aproximadamente, son 8 representantes de distintos casos, ¿no? De los sótanos del CIDO, Barrios Altos, Cantuta, los sótanos del CIE. También antes hemos contado con la presencia de uno de los afectados para el caso Pativilca, que es un caso que está en curso, ¿no? Y una serie de casos más, ¿no? Que son los que han sido procesados y finalmente por lo que finalmente Alberto Fujimori ha sido sentenciado. ¿Tienen pensado qué hacer si se da el indulto finalmente? Mire, es que nos preocupa. ¿Van a tomar algún tipo de acción nos legal? Nos preocupa porque nosotros entendemos que no puede haber un indulto por fuera del mecanismo del indulto humanitario y que está ya bastante definido por nuestro ordenamiento interno. Esto no es una potestad monárquica del presidente de la República. El presidente de la República, como lo dice el Tribunal Constitucional, está sujeto a control constitucional, ¿no? ¿Presentarán entonces una acción de inconstitucionalidad? ¿Ese sería el paso a seguir? Entre otros pasos. Hay muchas posibilidades que van desde el habeas corpus hasta una demanda en los mecanismos supranacionales, pero yo creo que en el fondo no debemos polarizar más, ¿no? Lo que nosotros debemos pedirle al presidente de la República, plantearle, exigirle al presidente de la República es que se sujete a la ley, que cumpla con los mecanismos de la ley. Solo cabe una posibilidad, como lo ha dicho César Nakazaki para Alberto Fujimori, el indulto humanitario. Este indulto humanitario pasa porque primero debe haber una solicitud de parte, segundo tiene que haber una junta médica independiente. Bueno, es debatible, ¿no? No es debatible porque ya está en la ley, ¿no? Están en los mecanismos institucionales, no se puede interpretar tan arbitrariamente no el humanitario, que el humanitario No, en el caso del indulto humanitario, estamos hablando del indulto humanitario, tiene que haber solicitud de parte,
Dos, tiene que haber todo un procedimiento por el cual se instala la Junta Médica que determina cuál es el estado de salud. Tiene que haber mecanismos de transparencia, ¿no es cierto? Y además las víctimas tienen derecho a participar de ese proceso. Correcto, ¿no? Jorge. Creo que eso es lo fundamental para poder creer y tener confianza en la democracia y para poder creer en las decisiones del presidente de la República. De lo contrario, estaría faltando a su palabra, estaría invadiendo los poderes, otros poderes del Estado, como es el Poder Judicial, porque eso es cosa juzgada, y finalmente estaría contraviniendo el Estado de Derecho. Bien, eso gracias. es grave. Jorge, nos ha ganado el tiempo, pero la invitación está hecha. Mañana es la conferencia de Mañana, prensa a las 11:30 en la 11:30 en el local de la Coordinadora En el local de la Nacional de Derechos Coordinadora. Humanos. Van a estar las víctimas ahí, todos me imagino, invitados también. y van a estar diferentes representantes de diferentes casos de las víctimas de Alberto Fujimori. Muy bien, gracias por estar con nosotros.